dos. ¿Qué tal, amigos? Excelente este día y bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación, es un placer estar con ustedes nuevamente en nuestra siguiente entrevista a Maika Nadal Cervera. Hola, Maika. Ella pues está contactando con nosotros. Obviamente ven diferentes las pantallas porque son 7 horas de diferencia. Ella es de España y precisamente ella pues nos quiere compartir un poquito esta parte. El tema del día de hoy es cuidado de adultos de la tercera edad y también de Alzheimer. Maika, pues ella es titulada como técnica en ayuda a personas en situación de dependencia, que por sus siglas son TAP-SD, y ella es egresada del Instituto de Educación Secundaria, avalado por la Universidad de Valencia, allá en España. También cuenta con una especialidad en Alzheimer y lleva 4 años cuidando en residencia, en centro de día y domicilios privados. Maika, es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente. Maika, pues aquí en confianza, ¿no? ¿Cómo es que a ti te surgió esta motivación precisamente por cuidar a personas de tercera edad, que es una labor maravillosa, y también hablando de Alzheimer? Pues realmente todo empezó a partir de que yo veía que, claro, mis padres se estaban haciendo mayores y tenía una hermana de mi papá que estaba un poco delicada y de pronto me vi como que no tenía ningún conocimiento para poderla asistir. Y entonces ahí me surgió un poco esa necesidad de aprender. Entonces me inscribí en el instituto y me saqué la titulación, y después de tener ya toda la preparación hice mis prácticas en un centro de residentes de enfermos de Alzheimer, y ahí es donde ya me enamoré de este tipo de personas, ¿no? que tienen unas cualidades muy especiales que no todo el mundo eh, sabe distinguir, ¿no? Porque lo ven como personas pues, que ya, como que ya no están en este mundo, ¿no? Porque no tienen su memoria, no conocen a los familiares y entonces pues, eh, los dejan así como un poco de lado. Y sin embargo son personas que pueden aportar muchísimo si se les trata con cariño y si se les trata con los conocimientos adecuados, que les facilita su, su nivel, les aumenta un poco, o sea, les mantiene el nivel cognitivo. Entonces, a mí me da una satisfacción enorme el poder asistir a estas personas, y, y después de hacer las prácticas en este centro de día, pues en esta residencia, perdón, entonces ya pues me he dedicado a domicilios particulares que casualmente pues la mayoría tienen también esta enfermedad. Qué interesante. Y en relación a ello, ¿qué implica, no? Precisamente como tú lo mencionas, para poder apoyar a las personas que cuentan con esta etiqueta, ¿no? Conocida como Alzheimer. ¿Qué implica cuidar a una persona de la tercera edad que presente estos síntomas? Pues realmente es una situación especial, porque claro, tú, una persona adulta o anciana, tú puedes tener una conversación, tú puedes mantener, como con cualquier otra persona, una relación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los enfermos del Alzheimer? Esto no es posible, porque por su capacidad intelectual ya no es adecuada como para mantener una conversación muchas veces, o están mucho tiempo repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces, pues claro, hay personas que eso les satura mucho su nivel emocional, y sobre todo los familiares, que de ver a la persona que se degrada de esa forma, pues les duele muchísimo y les cuesta mucho de aceptar.
Entonces, si cuando estás tratando a estas personas a nivel de trabajo, lo ves de forma diferente. Te puedes entregar mucho más, bueno, yo por lo menos tengo bastante paciencia, no me importa que repitan las cosas, les escucho con la misma atención y ves que si la persona les dedicas tu tiempo y tu atención, ellos mismos mejoran en su nivel por lo menos emocional. Se les ve más alegres y se les puede tratar de otro modo, para que tengan una vida un poquito más digna dentro de su enfermedad. Y sí, sí, así es, ¿no? Creo que tú hablas con algo que es hermoso, que es hablar, precisamente le llamaríamos la calidez humana, Sí. ese Ujú. factor humano que es lo que hace muchas veces la diferencia, ¿no? Cuando se trata a una persona, cuando se relaciona al día a día con ella. Aquí en ello, me gustaría saber cuáles son los mayores retos a los que tú te has enfrentado. Pues no sé, es que cada persona es un mundo. Eso de comienzo, ¿no? Cada persona tiene su carácter, su forma de reaccionar ante la enfermedad. Entonces, tienes que empezar por conocer su historia, su relación con la familia, su trabajo anterior cuando tenía una vida activa. Tienes que profundizar mucho en su vida para conocer bien a esa persona para poderla tratar, porque dependiendo de todo este ambiente social externo, la persona reacciona de una forma o de otra. Hay quienes son de carácter muy tranquilo y entonces pues los puedes reconducir de una forma bastante fácil, y sin embargo hay otras personas que tienen un carácter fuerte, dominante, entonces tienes que controlar tú también en la forma en que los tratas para no alterarles, porque si les alteras, entonces ya no puedes trabajar con ellos. Tienes que llevarles a un nivel en que ellos estén tranquilos, en que ellos confíen en ti. Entonces creo que uno de los retos es eso, conseguir que ellos confíen en ti para poderlos manejar de alguna forma. Tener esa parte de empatía, ¿no? Ujú, Ponerse en los zapatos del otro. Tú bien ujú, mencionaste hace un momento la paciencia, la tolerancia, ¿no? Y ujú. pues en este sentir, ahorita que sabemos que también a ustedes, como es una pandemia, esta parte del COVID-19, ¿qué Sí. cuidados se deben de tener con las personas de la tercera edad y principalmente que tienen una situación como el Alzheimer? Ujú. Sí, pues claro, estas personas como tienen su nivel cognitivo bastante deteriorado, no les puedes explicar, no lo van a entender. Entonces, se trata de que la persona que les cuida es la que tiene que tener mayor protección con cubrebocas, con máscaras y con toda la higiene necesaria a su alrededor. Y de hecho yo he estado tratando en este tiempo a dos personas con la enfermedad. Entonces, claro, en cada casa pues tiene sus medidas higiénicas. Cuando entras te cambias los zapatos, dejas los tuyos en la parte externa, eh, te limpias con el alcohol, te pones tu cubrebocas y estás todo el tiempo que estás con la persona de esa manera, casi como si estuvieses en un hospital, aunque estés en su propia casa, porque tienes que ser tú la que evites el contagio con esa persona, porque estas personas en concreto están en la casa, no salen para nada. Entonces ellas es imposible que lo transmitan. Entonces eres tú la que te tienes mm, que tener el cuidado de no transmitirles tú a ellos. Y se lleva bien, porque por lo menos por la experiencia que he tenido tanto con mis usuarios como con gente, compañeras de trabajo que conozco, no ha habido ningún tipo de contagio en ese sentido.
Claro, ¿no? Algo que tú estás mencionando es esta cultura, ¿no? De prevención, de Ujú, higiene, ¿no? Y de ir poco a poco, ¿no? De precisamente, ¿no? Con ese cariño y ese amor que se le atiende al usuario, en este caso al paciente, ¿no? Que sienta esa tranquilidad y su familia también, así como uno se proteja, ¿no? ujú. Precisamente. Y bueno, hemos hablado un poquito del Alzheimer. ¿Nos podrías decir de una forma breve qué es el Alzheimer? Porque sabemos que es un tema enorme. Sí, tiene mucha, mucha amplitud, pero no sé, yo lo resumiría como que es una pérdida de nivel cognitivo. Entonces, la persona va perdiendo la memoria de los recuerdos recientes y va como volviendo a etapas anteriores en su vida. Y entonces, de pronto, no conoce a su esposo o esposa, no conoce a sus hijos, pero sí recuerda a sus padres, a sus hermanos, a dónde vivió cuando era pequeño. Entonces va como regresando en el tiempo a nivel cognitivo. Y, en todo esto, pues claro, influye en el carácter de la persona, porque sale a relucir, digamos, el fondo que lleva esta persona en su base. Si es una persona, digamos, agresiva o conflictiva, pues probablemente vaya a sacar ese carácter en la enfermedad. Y si es una persona bondadosa, se va a mostrar de una forma muy, muy plácida y muy, muy tranquila. Eh, entonces, no sé, es más que nada es eso, es un deterioro cognitivo que va en regresión al pasado. Y eso es básicamente. Ujú, es como un túnel del tiempo, ¿no? En el Sí, cual se regresa, ¿no? sí. Precisamente, y es ese acompañamiento el que se va a ir realizando. Eh, como tal, ¿cómo podríamos motivar a una persona, a un paciente que tiene Alzheimer, ¿no? Porque sabemos que hablar de la etapa de la senectud, en algunas ocasiones ya estamos hablando como de la cuenta regresiva, ¿no? De la vida y que a lo mejor ya hay personas que pues se sienten a veces como para las personas jóvenes o a las personas que les acompañan como una carga, ¿no? O se sienten mal consigo mismas, o a lo mejor tienen como todavía ese ímpetu, ¿no? Pero están en ese esquema. Pues realmente las personas que ya tienen un grado avanzado de Alzheimer no sienten esa sensación de carga porque no son conscientes del deterioro que ellos sufren. Ellos rara vez mm, son conscientes de su enfermedad. Entonces ellos, digamos, viven en su mundo, en un mundo de recuerdos anteriores. Y, y, la persona que está a su alrededor de la familia, esa es la que realmente lo sufre, porque ve cómo se van deteriorando y ve cómo se van alejando de toda su familia. Entonces, la persona en sí llega, por explicarlo de algún modo, llega incluso a estar feliz porque ya no tiene problemas, ya no tiene esa conciencia de la realidad, del día a día. Entonces vive feliz en su mundo de su infancia, de su adolescencia quizás, y son personas muy tranquilas y que se les ofrece para mantener un poquito su nivel cognitivo y que no lo pierdan del todo, se les ofrece diversos trabajos como pintar o recortar, depende de las habilidades, es como si fuera un niño pequeño. Es mantener las pocas habilidades que tienen, mantenerlas para que no las vayan perdiendo,
porque claro, de entrada pues la persona es capaz de hacer su aseo diario, es capaz de comer, pero todo eso se va perdiendo también. Al final llegan a un punto en que hay que darles la comida, hay que asearles porque son incapaces de hacer nada. Entonces, el apoyo en reforzar su nivel cognitivo es importante para que mantengan un poquito ese nivel de calidad de vida. Claro, entonces aquí sería más bien enfocarnos, ¿no? Precisamente en el entorno familiar, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos apoyarle a una familia que a lo mejor tú ya pasaste por esta parte, ¿no? Tanto a nivel de de historia de vida como también de tu profesión en sí. Uh-huh. ¿Cómo podríamos apoyar al círculo familiar para que esto les sea más llevadero? Pues es bastante interesante el que se hagan terapias de grupo, porque el familiar le cuesta muchísimo entender la enfermedad. Se resiste, no sé por qué, se resiste a aceptar que esta persona que tiene a su lado ya no es la que era, ya ha perdido mucha de su personalidad, entonces les cuesta, se ponen nerviosos cuando la persona ve, o sea, cuando el familiar ve que le pide algo a esa persona y esa persona no lo hace o no se lo entrega, entonces como pierden los nervios muchas veces. Entonces hay que apoyar a los familiares en que sean muy pacientes, en que estén, que tengan otras personas a las que poder compartir sus necesidades y sus inquietudes para que entre unos y otros se apoyen, aparte de que necesitan su espacio, necesitan que alguien les ayude externamente. Por eso se crearon los centros de día, que son como los kinder de los niños, por decirlo de alguna manera. Es un lugar donde se llevan a estos adultos, los adultos están en ese centro trabajando, haciendo muchas actividades, cantando, porque la música también es algo que les recuerda mucho su vida, su época, y les trae a la memoria recuerdos que a veces olvidan. Entonces, esos centros de día los mantienen ocupados para que el familiar pues, pueda dedicar un poco de tiempo a su vida personal y pueda descansar, porque sí es muy agotador mentalmente, psicológicamente, es muy agotador el estar con una persona con la enfermedad. Sí, precisamente, ¿no? Aquí en México, bueno, le llaman casas de la tercera edad, ¿no? Hay diferentes, digamos, modalidades, ¿no? Que algunas ahí se quedan en su estancia y en otras a lo mejor se van un fin de semana y todo esto con el Sí, familiar, ¿no? Me imagino que allá en España es algo similar, sí, sí. ¿sí? Sí, porque están las residencias que viven Ujú. de continuo, que viven ya las personas allí, y están los centros de día, que son los que pasan solo el día. Y en la noche los recogen y los llevan a casa. Y los fines de semana, pues también los tienen los familiares en su casa. Solo están en el centro de día de lunes a viernes, aunque Mm. algunos también ofrecen el servicio del fin de semana para descansar y desconectar un poquito. Pero es esa Lo que pasa es que aquí también hay algunos centros de día que están especializados precisamente solo en la enfermedad del Alzheimer. Porque, claro, una persona que no tiene esa enfermedad es difícil convivir, aunque solo sean unas horas. Entonces hay que, digamos, separar un poco las personas que mentalmente están bien, están normales, o las que tienen la enfermedad del Alzheimer, que es otro trato diferente. Claro. Oh, y precisamente pues el compartir, el hacer como esta parte también de conciencia, ¿no? En la población de que es desde su rol, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Es como, por ejemplo,
por decir, una persona con un trastorno de espectro autista, que es otra rama, ¿no? Pero también Ujú. está en su mundo, o a lo Claro, mejor alguna persona que padece algún trastorno de ansiedad generalizada, que se puede vivir con ello, que sí, sí. no es como una etiqueta de, ay, lo tienes, ¿no? El alemán ya te llegó y pues ya acabó con tu vida, ¿no? Al contrario, sino realmente el buscar, ¿no? Alguna manera, ¿no? De salir adelante, de buscar alternativas, ¿no? Como las que tú nos estás mencionando precisamente, para tener Ujú. una calidad de vida y disfrutar de la familia, de las amistades, a lo mejor no Ujú. de la misma forma, ¿no? Pero yo creo que eso Claro. pasa con las etapas de vida, ¿no? Porque si hablamos de, por ejemplo, un niño, pues a lo mejor en estas generaciones se dedican más a jugar videojuegos, ver televisión, Mm. ¿no? Pero a lo mejor un joven ya, ya es como más el chateo en las redes sociales, ¿no? Pero creo que sí se puede ir logrando. ¿Alguna otra recomendación que tú nos quisieras hacer? Pues no sé, darles mucho cariño, mucho cariño y mucho amor y escuchar, sobre todo escuchar. Esto es algo que las personas mayores eh, sufren una carencia bastante intensa porque, claro, como decimos aquí en España, uy, ya está el abuelo contando sus batallitas. Y, y claro, es que es su vida, sus vivencias, sus recuerdos. Entonces, aunque te cuente 1000 veces la misma historia que ya te sepas de memoria, el estar escuchándolo, le ves un brillo en los ojos que te da satisfacción de ver que la persona está a gusto contigo y, y que es feliz a tu lado. Le puedes dar un poco de felicidad. Excelente, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿no? En el caso de una persona de tercera edad te está contando sus anécdotas y todo, son recuerdos muy bellos. A lo mejor sí dices, ya lo mencionaste, pero tenerlos, ¿no? Porque alguna vez ellos tuvieron paciencia, ¿no? Claro, Precisamente cuando uno era niño, cuando uno estaba aprendiendo, ¿no? sí. Pues, Maika, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Igualmente. Esperemos que no sea la única ocasión. Y Para lo pues, que haga falta, aquí me tenéis. mil y un gracias. Y bueno, a los que nos están escuchando, recuerden que dentro de la asociación tenemos nuestros diplomados en psicoterapia clínica, en psicoterapia del lenguaje, en psicoterapia infantil a través del juego y la dramatización. Y también mes con mes se van habilitando cursos, ¿no? Precisamente para que pues estemos lo mejor preparados posibles para todos los retos que vengan. Gracias, Ujú. Maika, y estamos para servirte también. Hasta Muchas gracias a pronto. vosotras. Chao. Luego.